Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo está esa familia en Cristo? Reciban un cordial saludo. Para algunos tal vez buenos días, para otros tal vez buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde tú nos veas. Deseo de todo corazón que en este momento que estás escuchando esta transmisión, Dios pueda hablar a tu corazón, porque cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, Dios produce en nosotros algo increíble. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la oración de Ana, una de las oraciones más poderosas, porque Ana estaba enfrentando un momento de profundo dolor, pero también pudo experimentar la intervención poderosa de Dios a través de su oración, como respuesta a su oración. Así que no te desconectes porque vamos a ver 5 principios esenciales acerca de cómo podemos nosotros orar en los momentos de crisis y especialmente cómo nosotros vamos a alabar a Dios después cuando Dios nos responde. Así que te pido cierres un momento tus ojos y vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, damos las gracias por este tiempo que podemos compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos hablar acerca de ella. Pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, traiga para nosotros conocimiento y revelación de tu palabra y nos ayude a ser cada día más como Jesús. Gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. Lo primero es el problema. Y esto es lo que Ana enfrentó. Te pido por favor que vayas a Primera de Samuel en el capítulo 1. Comienza esta historia y vamos a darle lectura por porciones a este pasaje que comienza, como te digo, en el verso 1 también. Para darte un poquito el contexto, Ana era la esposa de un hombre llamado Elcaná. Y vamos a entrar de lleno a la palabra en la nueva versión internacional. Y si en algún momento he de usar otra versión, pues te lo voy a hacer saber. Dice, en la tierra, en la sierra de Efraín, había un hombre sufita de Ramataim. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efraimita. Elcaná tenía 2 esposas. Ups, aquí hay problemas. Esto no era permitido, bueno, no es permitido en nuestro tiempo, pero en aquel tiempo sí lo era. Pero vemos que siempre que un hombre tenía más de una esposa, tenía muchos problemas. Así que una vez más, versículo 2 dice, Elcaná tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofní y Finés, hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana se le daba una porción mayor, una porción especial, pues la amaba, a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Bueno, tú tienes que entender que Ana era una mujer estéril y en una cultura donde la maternidad era algo fundamental para el honor y el prestigio de una mujer, Penina, su rival, la provocaba todo el tiempo de manera, como dice, muy dura y cínica. ¿No? Entonces, su esposo, aunque amaba a Ana, porque la menciona obviamente primero que a Penina, esto muestra que ella era amada intensamente por el Caná. Pero aunque el Caná intentaba consolarla, pues no lograba conectar con ella, porque lo único que hacía era hacerle preguntas y la bombardeaba preguntándole por qué, por qué, por qué. Y él estaba literalmente incapacitado para entenderla del todo. Por otra parte, también Ana, yo me imagino que sufría profundamente cada vez que su esposo pasaba noches enteras con la otra esposa, recibiendo de ella sus caricias, su consuelo y obviamente también sus hijos. En Génesis, en el capítulo 3, vemos un texto paralelo de una otra historia que solamente la voy a mencionar para apoyarnos a lo que estoy hablando. En el capítulo 30, los versos 1 y 2, dice, cuando Raquel se dio cuenta de que no podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos, si no me los das me muero.
Y mira cómo reacciona Jacob. En el verso 2 dice, pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo, ¿acaso crees que yo soy Dios? Es Él quien te ha hecho estéril. Y sabes, me da muchísima pena porque, caramba, cuando nosotros vemos esta historia, podemos darnos cuenta del sufrimiento de estas dos mujeres. Pero ya en el versículo 22 de Génesis, hay algo que ocurre. Y lo vamos a ver también en la vida de Ana. Y dice, pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo que entonces exclamó, Dios ha borrado mi desgracia. Perdóname, un meme, creo que se dice así, acerca de una pareja que va a consejería familiar. Y ahí estando frente al consejero, la esposa lloraba mucho y decía que mi marido no me ama, porque ni siquiera ha sido capaz de regalarme un ramo de flores en todos estos años de matrimonio. Y el hombre abre sus ojos enormes y dice, yo ni siquiera sabía que vendían flores. Entonces, obviamente, ella estaba profundamente enojada. Sabes, este ejemplo lo pongo porque realmente este esposo estaba completamente, eh, ¿qué te digo? Despistado. Él no sabía que vendían flores. O sea, y hay un paralelo con el Caná, porque como esposo de Ana o Isaac como esposo de Rebeca, ambos muestran que no podían conectar, no podían entender la profundidad del dolor ajeno, del dolor que llevaban sus esposas. Y esto es algo que no es solamente mal de hombres, porque también es mal de mujeres. Así que a nombre de todos los hombres que hoy están al lado de alguna mujer, yo quiero pedirles perdón porque muchas veces los hombres no logramos conectar y no logramos comprender el dolor que hay en el corazón de una mujer. Así que por favor, damas, les pido en el nombre de todos los varones del mundo, comenzando del mismo Elcaná e Isaac, por favor, perdonen. Y a todas las mujeres que también son así dispersadas en su mente, que están despistadas y que no logran comprender que un hombre, escúcheme, también tiene sentimientos y que también sufre en silencio. Por favor, señores, a nombre de todas esas damas, perdón. Ok, yo no sé, pero tal vez hoy tú estás experimentando en tu vida, tal vez la esterilidad en el vientre, pero tal vez en alguna otra área de tu vida. Puede haber alguna esterilidad en tu salud o en tus relaciones, tal vez hay esterilidad en tu paz, en tu economía o mismo en tu crecimiento espiritual. En esta oportunidad, yo creo que cuando termines de escuchar este mensaje, yo creo que Dios va a hacer un clic poderoso en tu vida y va a haber un cambio si tú utilizas estos principios. Te comenté que lo primero que hemos visto es esto, el problema. Y tras el problema, pues tiene que haber la solución. Y la solución comienza, escúchame, con mi segundo punto que es la oración. Versículo 9 y vamos a leer hasta el verso 18. Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla, junto a la puerta del santuario del Señor. Con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas en mirar la desdicha de tu sierva y en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, qué específica es oración, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Esto es un voto nazareo, como el que tenía Sansón. Versículo 12. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían debido a que Ana oraba en voz baja. No se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar tu borrachera? Deja ya el vino. Y Ana le responde en el verso 15: No, Señor mío, no he bebido ni vino ni cerveza. Otra versión dice: ni vino ni sidra. Solo soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. Dice en el verso 16: No me tome por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción.
Verso 17, el sacerdote le dice, vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Se despide la mujer y le dice, gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. ¿Sabes? Qué increíble la actitud de Ana. Muchas personas en momentos de desconsuelo se van a refugiar en una botella de alcohol, se van a refugiar entre amistades, salen a fiestas o a discotecas o encuentran refugio en las pastillas o en otras relaciones con personas fuera del matrimonio. Queridos, lo que nosotros necesitamos es aprender a ser como Ana, que cuando ella estuvo con problemas, con angustias tremendas en su corazón, lo que hizo es llevar su dolor delante de Dios y derramar su alma en oración, aunque fue incomprendida por el mismo sacerdote. Y puedes darte cuenta el dolor que cargaba Ana, porque mira, era incomprendida por el marido, sufría lo que podemos llamar hoy como bullying de la otra esposa de su marido. Y ahora viene el sacerdote, un hombre que todo el mundo sabía que sus hijos se portaban mal, que sus hijos estaban robando la carne sacrificada a Dios, que sus hijos estaban aún teniendo relaciones sexuales con todas las mujeres que iban a servir a la casa del Señor. O sea, el único que tenía, bueno, o el que menos autoridad tenía en ese momento para llamarla aún de ebria, de borracha, pues era este hombre, el mismo sacerdote, porque no estaba llevando a su casa de buena forma. Pero mira, con todo esto, Ana tuvo un corazón tan humilde, que nunca se levantó a agraviar al sacerdote, porque ella pudo haberse parado y decirle, oiga, ¿y usted quién se cree? ¿A quién cree usted que le va a hablar de esta manera? Porque, ¿sabes? Cuando alguien que es agraviado agravia a la otra persona, ofende a la otra persona que le está ofendiendo, generalmente el que se defiende pierde. Y pierde porque ofende al defenderse. ¿Sabes? Lo que hizo Ana es que llevó su dolor a Dios, derramó su alma delante del Señor en oración, y aunque estaba siendo incomprendida, como te dije, por su marido, por el mismo sacerdote, caramba, Dios conocía su corazón. Por eso Filipenses, escucha, en el capítulo 4, en el verso 6, dice así en la Nueva Traducción Viviente, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo oren por todo y denle gracias a Dios, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Qué importante, mi amado, mi hermano amado, mi hermana amada, es que nosotros llevemos nuestras oraciones delante de Dios. Por eso dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Dice otra vez, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y este punto del final, por todo lo que Él ha hecho, lo vamos a volver a mencionar cuando terminemos el mensaje el día de hoy. Así que lo dejo ahí en puntos suspensivos. Volviendo un poquito a Primera de Samuel, en la versión latinoamericana, en el verso 15, dice, he derramado mi alma delante del Señor. Y esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Cuando tú estés afligido, escúchame, no respondas con queja, no huyas, no hables desde el dolor o desde la amargura. Responde con una oración sincera, porque la oración que Ana hizo, escúchame, nació de su corazón, porque no hay mejor oración que una oración sin palabras que sale desde el corazón. Es mucho mejor esta que una oración de 1000 palabras que no tenga corazón. Lo tercero que encontramos después de la oración es la pasión. Mira una vez más los versos 12 y 13. Dice, como Ana estuvo orando largo rato delante del Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz y Elí pensó que estaba borracha. Mira, la oración de Ana fue intensa, fue fervorosa. Era una oración nacida de su corazón. No fue una oración superficial, no fue una oración repetitiva. Era una oración, hermano, así, sincera y llena de lágrimas. ¿Sabes cuántas veces nosotros necesitamos derramar nuestro corazón delante del Señor? Y para quienes pueden orar o llorar aún en la oración, qué maravilloso es empapar
yo me imagino un pañuelo con estas lágrimas. Santiago en el capítulo 5, el verso 16, dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Y leyendo en la traducción de la Pasión, dice esto y me encantó, ¿sabes? Y quiero compartirlo contigo, este mismo pasaje de Santiago 5:16. Dice, tremendo poder, escucha, tremendo poder se libera de la oración apasionada y sincera de un creyente piadoso. Increíble, hermano. Ahora, cuando te digo que Ana lloraba, vemos en la Biblia que hay muchos otros personajes también que derramaron su corazón delante de Dios con llanto. En Isaías, en el capítulo 38, verso 5, dice, y ve y dile a Ezequías que así dice el Señor. Esta es su profecía de Isaías respondiéndole a Ezequías, al rey Ezequías. Dios, el Dios de tu antepasado David, ha escuchado tu oración y dice, he visto tus lágrimas y voy a darte 15 años más de vida. Escucha, Dios, qué maravilloso. No solamente escucha nuestras oraciones, Él ve nuestro dolor, Él ve nuestras lágrimas, pero también Dios responde con poder. En el Salmo 56, los versos 8 y 9, en la Nueva Traducción Viviente, dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en un frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Dice, mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Dios está de mi lado. Si te lo tradujera esto al Nuevo Testamento, fácilmente podríamos decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Escúchame, Dios escucha nuestra oración, Dios ve nuestras lágrimas y nuestro sufrimiento. Por eso Job en el capítulo 16, verso 20 dice, mis amigos me desprecian y derramo mis lágrimas delante de Dios. En Hebreos capítulo 5, verso 17, la traducción del lenguaje actual, dice, cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. ¿Sabes? Hay una cosa que me encanta. Y es que nosotros podemos pedir a Dios y seguir pidiendo a Dios y seguir clamando a Dios. Y escúchame, no es porque nosotros insistamos, no es porque nosotros le jorobemos a Dios, y perdóname si esa es una mala palabra en alguna región, aquí no. Así que si nosotros estamos insistiendo demasiado a Dios, Dios no se enoja por esto. Yo recuerdo cuando era niño, había una publicidad que salía en la televisión. Había un tiempo que se vendían allá en Bolivia unas bicicletas que eran, pienso, brasileras de la marca Caloi, así era la marca. Y era la propaganda o la publicidad trataba de un niño que le pedía su bicicleta Caloi y le pedía papá. Y era con dibujos animados y el niño le dejaba trocitos de papel, así, pegatinas como estas, así, en todos lados y le dejaba bajo la almohada y le dejaba en todo lugar al papá y le decía, ¿y mi bicicleta Caloi? ¿Y mi bicicleta Caloi? ¿Y mi bicicleta Caloi? Hasta que, ¿qué crees? Llegó el día de la Navidad, o el día que era, sí, era para la Navidad esta propaganda, eh, y pues el papá le regalaba la bicicleta Caloi. Y sabes, es fascinante porque hoy recordaba una historia de mi propia vida. Hace muchos años, cuando obviamente yo era niño, me gustaba mucho salir con mi papá a su trabajo. Y él me llevaba, él también gustaba mucho de que yo le acompañara. Y pasábamos tiempos muy lindos con él, ¿sabes? Y siempre que salíamos, yo le hacía una pregunta a mi papá. Y le decía, papi, vamos a ir por el... ¿cómo se llamaba este lugar? Perdóname, me olvidé. Por el pasaje subterráneo allá en La Paz, en la avenida Mariscal Santa Cruz. ¿Y sabes por qué le preguntaba esto? Porque en ese lugar, en el pasaje subterráneo, había una tienda en la que vendían aquellas cortaplumas, unas suizas, unas navajas suizas de la marca Victorinox. Y sabes, cuando yo pasaba por esa tienda, literalmente babeaba por una de esas cortaplumas. Y yo suspiraba cada vez que veía una de estas cortaplumas. Y obviamente mi papá sabía que ese era un sueño mío anhelado. Eh, no pasó nada ese día, ni 10 días después. Pasaron muchos años y cuando terminaba yo el colegio, a punto de salir bachiller de la escuela, un día mi papá hizo un viaje a la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, y cuando volvió a donde vivíamos, en La Paz, me llama a su dormitorio y me dice,
tengo algo para ti. Y cuando abrió una caja, no puedo creer. Y hasta el día de hoy quedo tan sorprendido y agradecido. Mi papá trajo para mí una hermosa cortapluma que la tengo hasta el día de hoy. Son casi 40 años que han pasado y hasta el día de hoy mi corazón se llena de gratitud y de emoción porque, caramba, cuando un padre conoce el corazón de su hijo, cuando un papá escucha el anhelo del corazón del hijo, el papá hace cualquier cosa. Y estoy seguro que mi papá juntó peso a peso, porque te puedo asegurar que esas cortaplumas en ese tiempo no eran nada económicas y menos en una nación como Bolivia. ¿Sabes? ¿Sabe? Me fascina saber que cuando nosotros oramos con un corazón así apasionado, no con palabras vacías, sino con pasión, ¿sabes? Dios responde. Porque no olvides, es mejor un corazón sin palabras que 1000 palabras sin corazón. Así que lo cuarto que quiero que veamos ahora es obviamente la persistencia. Samuel en el capítulo 1, una vez más los versos 12, solo quiero recordarte porque luego leemos el 17 y 18, dice, como Ana estuvo orando largo rato delante del Señor, Elí se fijó en su boca. ¿Sí? Y ves, la boca se movía, no salían palabras, pero porque había una oración que salía desde su corazón. Como te dije hace un instante, es mejor un corazón sin palabras que 1000 palabras sin corazón. Versículo 18. Ella decía, oh, muchas gracias, exclamó Ana. Y dice, muchas gracias. Ella dice, así se fue y comenzó a comer de nuevo y no estuvo más triste. ¿Sabes? Ana perseveró en su oración hasta que tuvo la conciencia de la paz que traía su oración a su corazón, porque sabía que todo lo que ella había orado y clamado y pedido a Dios y lo había expuesto delante de su Señor, Dios lo había recibido. ¿Sabes? En Primera Juan, tengo uno de los versículos que ha sido uno de los primeros versículos que me los aprendí de memoria cuando era niño, después del Salmo 23. Y en la Nueva Versión Internacional dice en el capítulo 5, verso 15, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros, me fascina esto, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Oh, hombre. ¿Sabes? Yo saco en un paréntesis tres cosas esenciales de este pasaje. Uno es que nosotros podemos orar con autoridad y recibir las respuestas a nuestras oraciones. Pero, escúchame, nosotros tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es esencial, porque no puedes orar, Señor, llévate a mi mujer, de una vez quiero enviudar porque quiero casarme con la fulana, o quiero que de una vez te lleves a mi marido porque yo no lo aguanto. No, escúchame, Dios no responde ese tipo de cosas porque Dios no es ningún sicario, ¿sabes? Dios va a responder oraciones que estén alineadas con su voluntad. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Pues la palabra. Y no hay cosa mejor que nosotros alineemos nuestro corazón con la palabra de Dios. Así que eso es lo número uno. Lo siguiente que saco de este pasaje que te acabo de leer de Primera Juan es que nosotros tenemos que creer, escúchame, creer, estar convencidos, completamente seguros de que Dios está escuchando nuestra oración y que cuando escucha nuestra oración, Él ya comenzó a respondernos. Por esa causa, viene lo tercero, es que tenemos que ser pacientes en esperar el cumplimiento y la respuesta de nuestra oración. Porque si está en su voluntad, si está en su palabra, Dios nos va a responder. ¿Cuándo? No cuando nosotros querramos. ¿Sabes? Dios va a respondernos cuando Él quiera. Aún el mismo Jesús, ¿qué es lo que hizo cuando oraba? Decía, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿recuerdas? Y en un momento dice, y tu voluntad sea hecha aquí en la tierra, como es hecha, ¿dónde? Pues en el cielo. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos las respuestas a la oración que le hemos hecho. Hace unos días atrás, allá donde estoy trabajando, la encargada de la tienda me dijo, Peter, necesito que me hagas un favor urgente. Ayer un cliente dejó un pago de adelanto por el trabajo en efectivo y no podemos tener dinero efectivo aquí en la tienda. Llévamelo al banco a depositar. Y yo le dije, bueno, entró el cajero. No, me dice, tienes que hacerlo por el cajero automático. ¿Sabes? Para mí, esa era la primera experiencia y fue la primera experiencia en este país de hacer un depósito en efectivo en un cajero de un banco que no conocía. Entonces, yo estaba nervioso porque
cuando fui al primer cajero, pues no funcionaba y mira que estaba con la tarjeta de la empresa y tenía su PIN y todo para poder entrar. Qué responsabilidad más grande. Entonces me acerco al cajero, pongo la tarjeta y espero y sigo las instrucciones y bla, 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 bla. Y empieza así, plin, plin, las cosas saliendo y no había cuándo termine la transacción. Y lo que yo estaba esperando, hermanos, era el recibo de la transacción. Y cuando pude obtener el recibo y salió del cajero que la transacción había sido completada y que el depósito había sido hecho de buena manera, yo suspiré y dije, gracias Señor, ahora sí tengo el recibo en mis manos, tengo algo que acredite. ¿Sabes? Yo te pido algo. Muchas veces nosotros cuando oramos nos rendimos rápido. Porque, no, Dios no me escucha, Dios solo escucha a los pastores, Dios no, a mí no me escucha. No te rindas tan rápido, permanece en oración. ¿Hasta qué? Hasta que Dios ponga convicción en tu corazón de que tienes la respuesta, de que vas a recibir en respuesta de tu oración lo que tú estás clamando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esta respuesta? La respuesta para nosotros, mi hermano, es ese recibo. Si tú llegas a tener un recibo de lo que has pedido a Dios o de lo que tú has depositado en un cajero o de la transacción que has hecho, si tú tienes una factura, entonces está comprobado de que tú has hecho el pago, el depósito, lo que quieras llamarlo, y tienes el comprobante. Pero, ¿sabes? Pasa esto, que hay personas que hoy en día es tan fácil para nosotros desanimarnos porque pensamos que hemos pedido, pero Dios no nos escucha. Así que quiero compartirte el último punto para que tú puedas estar completamente seguro de que Dios te escucha, y es la alabanza. Vamos al capítulo 2 de Primera de Samuel. Y dice, Ana elevó esta oración. Otra vez ora, pero esta es una oración de gratitud. Fíjate, la primera hora fue una oración de petición en silencio desde el corazón, pero esta es una oración de acción de gracias. Y sus palabras se escuchan y dice, mi corazón se alegra en el Señor. En Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe. Y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobrarán las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan, y los que antes sufrían de hambre viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos, dice, angustiece. El Señor del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza. Humilla, pero también enaltece. Versículo 8. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de los príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra. Sobre ellos afianzó el mundo. Verso 9. Él guía los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán en las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos, desde el cielo alcanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. ¿Sabes? Cuando nosotros vemos cómo Dios le responde a Ana, no es que Ana termina de hacer esta oración y ¡plum!, automáticamente está embarazada. No, yo no sé cuánto tiempo pasó que todavía ella no dio a luz, pero ella ya estaba alabando y diciendo, la estéril dio a luz 7 hijos. Ella pidió por uno, pero sabes, cuando ella le dijo a Dios, dame un hijo varón y yo te lo voy a entregar para que sirva, sabes, ese hijo varón fue el mismo profeta Samuel quien escribe este libro. ¿Sabes? Fue el hijo de esta mujer, de Ana,
que fue entregado en servicio al Señor. Y en recompensa de ese hijo que ella entrega al servicio de Dios, Dios la bendice con más hijos y con más hijas. ¿Sabes? Me encanta porque hay 233 palabras en la oración de acción de gracias y de alabanza, mientras que en la oración que ella hace de petición solo he podido contar 43 palabras. Esto está hablando de que casi 5 veces más larga o más de 5 veces es la oración de gratitud que la oración de petición. Y sabes, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, la confirmación, entonces nosotros sabemos, así es. Otra vez, vuelvo a mi ejemplo del recibo. Ya tenemos el recibo, entonces sabemos que tenemos la transacción hecha. ¿Cuál es el recibo? Es la seguridad en nuestro corazón de que ya tenemos lo que hemos pedido al Señor. Escuche, versículo 2 en el Salmo 29. Tributen al Señor. ¿Qué es tributar? Es una obligación de pago. O sea, tú no le haces un favor al fisco, a impuestos nacionales, de darle. No, tú tienes la obligación de darle. Aquí nosotros recibimos un salario y antes de recibir tu salario ya te descuentan así, de cajón, los impuestos. Y es un monto considerable. Y no es opcional. Dice, tributen al Señor. No es opcional. Debes hacerlo. Debes pagarle al Señor. ¿Y qué le pagas? La gloria que Él merece. Dice la gloria que merece su nombre. Póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. El Salmo 126, los versos 5 y 6 dice, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. ¿Sabes? Necesitamos darle la gloria a Dios. Yo creo que has debido escuchar alguna vez ejemplos como, o palabras como, tengo esta factura vencida, me han cortado la luz, el agua, o debo de este alquiler. ¿Sabes? Tenemos que honrar esas cuentas. Así que nosotros también tenemos, creo yo, facturas pendientes con el Señor de ser agradecidos. Así que te he comentado las 5 cosas que veo en la oración de Ana, desde el problema hasta la solución. Y sabes, me encanta esto último porque ella alaba a Dios antes de ver la respuesta de su oración. Y sabes, yo he estado viviendo este tiempo exactamente eso. Yo sigo dando gracias a Dios por todos los milagros que está haciendo, no solamente en mi vida, sino en la vida de muchas personas. Y este jueves tengo una consulta médica otra vez. Y aunque no sé, no tengo los resultados de los últimos estudios que me hicieron, pues estoy completamente seguro de que Dios va a hacer, bueno, ya ha hecho un milagro tremendo. Y sabes, aunque no lo hiciera, tú dirás, ay, pero estás con duda en tu corazón. No, no es duda, es una certeza absoluta. Aunque no lo hiciera, yo no voy a dejar de servir a Dios. Ni aquí, ni allá, ni en ningún lugar. Entonces, ¿sabes? A mí no me importa, porque a veces nosotros condicionamos a Dios y le decimos, Señor, sáname. No, yo no le pido a Dios que me sane. Yo pido a Dios que me use, que sea capaz de usar mi vida para poder alcanzar otras vidas. Eso es todo lo que quiero. Y quiero que junto contigo podamos servir al Señor con sencillez, con alegría, dándole a Él la gloria que Él se merece. No es que no vamos a orar, sí vamos a orar, sí vamos a clamar, pero sabes, si tenemos facturas vencidas, antes de pedir cosas a Dios, ¿qué te parece si empezamos a agradecer? Tal vez hay facturas vencidas de muchas cosas que has tenido. Entonces, lo que Ana nos enseña en esta oración es que los problemas, sí, son grandes y son reales. Pero algo que yo he aprendido en este tiempo, hermana, escúchame, es que aunque los problemas son grandes y son reales, yo tengo un Dios que es más grande y más real que cualquier problema. La oración sincera, la oración apasionada, la oración persistente atraviesa los cielos y toca el corazón de Dios. Lo vivo y lo experimento cada día. Así que, escúchame, nuestra alabanza honra a Dios. Así que cuando nosotros alabamos a Dios, lo único que hacemos, ¿sabes qué es? Atraer para nosotros bendición. Así que antes de acercarte a Dios para pedirle, porque probablemente tienes muchas cosas que pedirle al igual que yo, ¿qué te parece si comenzamos alabándole? ¿Por qué no tomas un tiempo para agradecerle por todas tus bendiciones?
¿Por qué no tomas un momentito para recordar, caramba, mira a tu alrededor, tengo un techo donde vivir, tengo ropa que utilizar, tengo un abrigo que utilizar, tengo comida que servirme, tengo salud, tengo fuerzas. Y aun si no las tienes, todavía tienes la vida para poder entregarle y servirle a Dios. Sabes, hay muchas cosas que olvidamos. Hay muchas cosas que nos sacan del enfoque de las cosas que son más importantes. Tienes un plato de comida, tienes trabajo, tienes una almohada donde descansar y tienes cosas aún más valiosas que esas, como tu familia, como tu iglesia, como amigos que te aman. Sabes, la lista puede seguir por toda la noche. Así que antes de pedir algo hoy, yo te pido, levanta tus manos y agradece a Dios por todas las bendiciones que ya tienes. No te estoy diciendo que no pidas, pero antes de pedir, ¿por qué no le damos a Dios las gracias? Padre, en el nombre de Jesús, son tan grandes e innumerables las bendiciones que tenemos. Tú nos bendices con fuerzas, con fortaleza, y aún en medio de la debilidad, Señor, tú sacas de nosotros, de nuestro interior, fuerza y fortaleza. Cuando estamos sintiéndonos secos como en un desierto, tú brotas de nuestro interior ríos de agua viva que fluyen y que son de bendición para otras personas. Padre, gracias porque tenemos un techo, tenemos una almohada, tenemos un cobijo, tenemos un plato de comida, tenemos tal vez no la salud completa, pero tenemos la certeza de que tú escuchas nuestras oraciones y que tú nos respondes con gran poder. Padre, gracias por tantas bendiciones y lo que más podemos nosotros agradecer es una salvación tan grande como la que has hecho por medio de Jesucristo en la cruz. Gracias por... No merecíamos, Señor, pero tú nos has salvado, nos has perdonado, nos has limpiado y nos has dado un título de tan grande honor que no somos siquiera para nada dignos de llevar y nos llamas hijos tuyos. Padre, muchas gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Y si tú en este momento que estás mirando este mensaje o escuchando este mensaje, te das cuenta de que necesitas al Dios de quien estoy hablando, yo te pido, cierra un momento tus ojos, inclina tu rostro y haz conmigo esta oración para invitar a Jesús a tu corazón, para que Él sea el centro de tu vida. Y dile, Señor, te entrego mi vida y mi corazón. Te pido que tú perdones todos mis pecados. Y yo recibo ahora a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Desde este momento, Dios, yo soy tu Hijo y tú eres mi Padre. Gracias. Amén. Así como mi papá pudo conocer mi corazón y mi anhelo por una corta pluma, tu papá, el Dios del cielo, conoce tu corazón y Él es quien concede las peticiones de este. Hermano, hermana, que el Señor te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé mucha paz. Si Dios quiere, nos reencontramos el siguiente domingo y quién sabe, muy pronto tal vez nos podamos volver a ver las caras. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Un abrazo desde el otro lado del mundo. Gracia y paz.